Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Esta vez vamos a hablar de el líquido vital, el agua, para lo cual yo he invitado cordialmente al señor Fausto Valle, director ejecutivo de la corporación Agua para Todos. Bonito término eso, agua para todos. Pero queremos saber la realidad del agua, cómo está ahora mismo, porque parece que estamos muriéndonos junto a la fuente los ecuatorianos. Saludos, buenos días, bienvenido a Pensamiento Crítico. Cuéntenos cuál es la realidad, hagamos una contextualización de cuál es la realidad ahora mismo del agua, de eso que nos sirve para todo. Por favor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Eh, la pregunta que usted me plantea es la más importante. ¿Por qué hacerlo? Actualmente 2.7 millones de ecuatorianos no estarían conectados a la red pública de agua. Entonces hay 2.7 millones que potencialmente podrían enfermarse todos los Un días. 40% más o menos. Es un 16% más o menos de la población. Pero eso no Pero quiere... somos 18 millones y Sí, usted dice 7. 2.7. Ya, Sí, yo lo iba. perdón, 2.7, correcto. 2.7. Entonces, hay 2.7 millones de personas que todos los días estarían potencialmente enfermándose con situaciones diarreicas, tifoidea, parasitosis, y eso por el lado del acceso al agua. Ahora vamos por el lado del alcantarillado y el saneamiento. Son 5.9 millones de ecuatorianos. Ahí sí es un 30% de la población que no tendría un alcantarillado adecuado. Mientras nosotros tenemos el privilegio de levantarnos las mañanas y mandar la llave del baño y no sabemos hacia dónde van esas aguas residuales. Para un 6 millones de ecuatorianos es otra realidad. Se está quedando en sus entornos, en pozos sépticos mal hechos, en letrinas, contaminando sus entornos y otra vez afectando la salud y obviamente poniendo en riesgo el medio ambiente. Y de estos números que le doy, se estima que al menos 460,000 niños menores de 5 años estarían recibiendo agua contaminada con bacterias fecales, con esta famosa E. coli. Entonces, queremos luchar contra la desnutrición crónica infantil que afecta a 1 de cada 5 niños en el Ecuador. No vamos a ser tan exitosos si no le ponemos empeño a mejorar el acceso al agua potable y saneamiento. Son cifras escalofriantes, diría yo. 2.700.000 que no tienen agua potable, Ujú. más de cerca de 6 millones que no tienen servicio de alcantarillado, 400.000 niños que están consumiendo agua contaminada con heces fecales y otra situación. ¿Por qué hemos llegado o por qué son esas cifras las que enrostran al Ecuador? Creo que hay varias explicaciones. La primera es que este es un enemigo invisible. Como no se le ve, no le prestamos atención. Usted ve el tema de inseguridad, como le ve, estamos amenazados, se hacen planes, se invierten recursos, inclusive se elevan impuestos para financiar los planes y proyectos de seguridad nacional. En cambio, este enemigo invisible no se le ve, es silencioso. Y por otro lado, no se prioriza en las agendas de los estados, de los municipios, porque como usted sabe, son obras que están bajo tierra, muchas veces no generan votos, entonces no se hacen. Aquí es un llamado primero a los votantes a decirles, esto es lo que hay que exigir a nuestras autoridades, más que la cancha, más que la serie bordillo, más... Pero en todas las elecciones creo que ofrecen alcantarilla de agua potable los candidatos a concejales, a alcaldes, a prefectos y obviamente a asambleístas y a la presidencia de la República. Creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio como país, ¿no es cierto? El gobierno nacional, a través de sus brazos de política y control, hacer un plan nacional. Los municipios ser parte de ese plan nacional con la ejecución y priorización de obras. Buscar los mecanismos de financiamiento, porque ponían un ejemplo muy bueno el otro día. Decían, un municipio chiquito que recibe $200,000 mensuales, 2.4 millones al año, ¿de dónde saca recursos para financiar un sistema de agua potable y saneamiento de 5? Entonces ahí tenemos que ver cómo hacemos un tema de solidaridad con los municipios que no tienen esos esquemas y además fortalecer las capacidades, porque usted llega a los municipios y muchos no tienen las capacidades técnicas, administrativas y operativas. Porque si le dan las competencias, tienen que dar los recursos, pues. Claro, pero también los municipios tienen que ser eh,
ágiles en ver cómo financian eso, no esperar solo del Estado. Autofinanciamiento. Autofinanciamiento. ¿Cómo Y hacemos? un direccionamiento correcto de los recursos, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo costeamos bien una tarifa, por ejemplo? ¿Cómo la gente asume esa responsabilidad de que yo tengo que pagar una tarifa mensual por un servicio que estoy recibiendo? Si bien el agua es un derecho inalienable de todos, pero el servicio, el tratamiento de agua, la conducción, la distribución, la medición, hay que pagarlo. O sea, y eso cuesta mantener. Yo sé que habrán zonas geográficas del país donde los ingresos económicos no permiten pagar las tarifas. En esos casos habría que haber unos modelos de gestión diferentes, pero hay ciudades grandes que pueden estar mejor manejadas. Eh, por ejemplo, son conocidos, por ejemplo, la empresa de agua potable de Quito, Interagua en Guayaquil, Etapa en Cuenca. ¿Qué puede decir de esas empresas ustedes? Son ejemplos muy buenos de que sí hay buen manejo en los sistemas de agua potable y saneamiento en las urbes grandes. Pero en este caso nosotros estamos enfocados más en ruralidad y en ruralidad no hay esa capacidad técnica, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que buscar modelos de gestión en los cuales el municipio con las juntas de agua interactúa. Porque es importante ahorita que topo el tema de las juntas de agua mencionar que existen más de 7,000 juntas de agua en el país que estarían brindando agua potable y saneamiento a 2, 3 millones o 4 millones, porque no hay estadísticas concretas, de personas en la ruralidad. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo de gestión con las juntas de agua y los municipios? ¿Cómo nos apoyamos mutuamente? Ese es un reto importante que con la Corporación Agua para Todos queremos impulsar, estas alianzas público-comunitarias. El agua que se consume y llamada agua potable, con cloro, tratada, filtrada, ¿en verdad es un agua apta para el consumo humano? Hay casos como en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca donde los indicadores de calidad de agua así lo señalan, pero no es el caso de otras ciudades, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahí es un llamado, a pesar de que vean el agua clara y transparente, hiervan el agua. Tan fácil como eso, imagínense. Le voy a dar otra cifra que asusta. El INEC hizo recién una encuesta de agua en la fuente. ¿Qué significa agua en la fuente? Es cuando abres la llave de tu casa y pones en un vaso el agua. Ahí hicieron unas pruebas de calidad de agua y sería que el 25% de esas muestras, o sea, 1 de cada 4 vasos en el Ecuador, tendría heces fecales, Escherichia coli, la bacteria. Pero cuando ese vaso se trae a la mesa, ya no es del 25%, sube al 35%. Manos mal lavadas, contenedores sucios, animales en la cocina y no hirvieron el agua. Entonces nosotros también como ciudadanos podemos hacer una contribución a la salud nuestra y de nuestros hijos hirviendo el agua. Y esas aguas embotelladas que nos venden en botellones, entonces, ¿cuán garantizadas son? Porque tenemos experiencia de que que se dice hay que bajarle de percha a tal agua porque no es apta. Bueno, ahí sí, esa cifra exacta no tengo qué porcentaje de esas aguas están en buenas condiciones o malas condiciones, pero sé que las agencias de control del Estado constantemente andan revisando sobre qué tan aptas son para el consumo humano. Lo que sí podemos hacer es que no, es más caro consumir agua embotellada, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos promover todos por tener unos sistemas públicos de agua y saneamiento. Hay zonas rurales y alejadas como en la Amazonía, en donde es imposible hacer una planta de tratamiento de agua porque las casas están dispersas unas de otras. Entonces ahí tenemos que ser innovadores y buscar unos mecanismos unifamiliares de tratamientos de agua y biodigestores para tratamiento de aguas residuales. Entonces hay que buscar para cada situación una solución. Estamos conversando en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones con el señor Fausto Valle, director ejecutivo de la Corporación Agua para Todos. ¿Y por qué no nos cuenta? Usted está inteligenciado, conoce. ¿Cómo está el mundo en cuanto al agua? ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, a nivel global la situación es similar, es súper crítico. Eh, en términos de recursos de agua, por ejemplo, agua apta para el consumo humano o apta a la que podemos acceder es solo el 2,5% de total del agua que existe en el planeta Tierra. Gran porcentaje son las aguas de los mares y océanos que necesitan otra tecnología porque nos toca desalinizar el agua y eso cuesta mucho más porque tienes que invertir en membranas, tienes que invertir en tecnología nueva. Entonces, si bien es una como apuesta al futuro, nos cuesta más. Y ahora
que el agua supuestamente costaría menos tratarla porque le tenemos cerca, sobre todo en las zonas de la región andina, donde estamos cerca a páramos, lagunas de ríos, y así no podemos tratarla. Imagínense teniendo que tratar agua salada, que es más costosa y con tecnologías más complicadas. Alguien dice, las próximas guerras ya no serán por petróleo ni por mercados. ¿Es verdad que corremos un riesgo de tener una guerra por el agua? Esperemos que no lleguemos a ese punto si empezamos a trabajar ahora, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser conscientes en la importancia del líquido vital, en consumirlo responsablemente, en gestionarlo responsablemente y, y claro, por ejemplo, en el Ecuador usted tiene dos mundos distintos. Unos que estamos rodeados de fuentes hídricas y acceso a fuentes hídricas, y otras zonas donde es complicado el acceso a agua de calidad, donde tienes que conectarte a pozos, por ejemplo, en Santa Elena. O, entonces aquí tenemos que nosotros ser conscientes y no esperar a buscar otro planeta para vivir. Sí, porque estamos yéndonos a Marte, a Júpiter, a todos lados, queremos desarrollar cosas en el espacio, pero primero cuidemos nuestros recursos aquí en la Tierra. Estamos hablando con el señor Fausto Bach. Bueno, ahora sí vayamos. Usted dirige una corporación Agua para Todos. En este contexto, en esta realidad, ¿qué papel juega su corporación? Qué linda pregunta. Le cuento que pasamos 2 años haciendo un plan y entendiendo qué podemos hacer desde una organización de la sociedad civil. Así que nosotros le apostamos a hacer 4 cosas. La primera es incidir en la política pública. Decirle al Estado, al gobierno nacional y a los municipios que estamos aquí para apoyarles en diseñar un plan nacional que sea concreto, que sea sólido, que sea aplicable, que sea financiable. Y imagínense, en estos 2 años he conocido siquiera unas 150 personas con altísima experiencia en agua y saneamiento. Eso queremos traer a esta mesa. Capacidades para incidir en la política pública. No necesitamos estar adentro del Estado, de los municipios. Podemos desde afuera colaborar. Es el primer punto. El segundo punto, después de un análisis y varios reportes que hemos visto, las juntas de agua tienen muy pocas capacidades técnicas, administrativas Y operativa. y operativas. Entonces nosotros queremos enseñarles o fortalecerles con capacidades. ¿Cómo se costea una tarifa? ¿Cómo se hace un plan de mantenimiento? ¿Cómo se hace facturación y recaudación en tu comunidad de la tarifa del agua? ¿Cómo preservas tus fuentes hídricas? Entonces, hay muchísimas organizaciones en el país que lo están haciendo. Esto no es nuevo. Lo que nosotros queremos hacer es juntarnos varios para escalar, porque como le conté, son 7,000 juntas de agua. ¿Cómo llegamos a 7,000? Solo juntándonos. Porque si cada ONG hace su esfuerzo independiente, vamos a llegar a muy pocas, ¿no? Entonces, la idea es fortalecer capacidades a nivel nacional. Este año vamos a empezar con las 3 provincias más complicadas, que son Morona, Santiago, en Sierra Centro, Chimborazo, y en la costa Santa Elena. En el campo todavía se sigue lidiando por el agua. En el campo todavía hay sectores, no estamos en el feudalismo, pero hay sectores terratenientes, digamos, que todavía manejan y desvían las aguas. Y también tenemos el caso de la minería, por ejemplo, de las industrias. ¿Cómo lidiar con ellos, que son los que más consumen el agua? Y no solamente consumen, sino lo contaminan. Yendo por el primer punto sobre el tema de lo que ocurre en la ruralidad, sobre todo en Sierra Centro, que son todavía focos de poder político, son así. Por eso es que la gestión del agua es complicada, es altamente política. Y nosotros tenemos que ver la forma de convertir esa administración política del agua en una administración eficiente, ¿no? Trabajando con la gente. Que la gente entienda que el agua no es dueño de nadie, pero que el agua te puede afectar en el desarrollo de tu cerebro, en el desarrollo cognitivo de tus hijos, para comunicarte, para razonar, para pensar. Imagínese, una de las causas de la desnutrición crónica infantil es la mala calidad del agua. ¿Usted quiere que su hijo sea bobo? No, pues. Entonces, tenemos que empezar a sensibilizar mucho a la población para también romper esas barreras políticas que le atan a la gestión del recurso hídrico. Y por otro lado, topando el tema de la minería, es terrible, ¿no? Hemos visto las noticias de estas semanas de la minería ilegal. Es espantoso. Pero no solo la ilegal, ¿eh? O sea, en el otro caso de la minería, veamos las mejores... No tienen las mejores prácticas necesariamente.
yo creo que hay que buscarles las mejores prácticas. Sí ha de haber una o dos empresas a nivel nacional que tengan mejores prácticas, porque la minería nos toca cada espacio de nuestras vidas. El celular que usamos, el micrófono por el que estamos hablando, la computadora que usted Y tiene ahora la adelante. inteligencia artificial que utiliza tanta agua. Entonces, claro, decir no a la minería sería abandonemos todos los instrumentos que estamos usando hoy mismo para comunicarnos, para comunicar o para la salud o para transportarnos. Pero creo que sí hay buenas experiencias y ese es otro rol de la Corporación Agua. Queremos coger a las mejores experiencias en el sector privado y no solo en minería, en cualquier industria, cómo tratan sus aguas residuales. Por ejemplo, le doy un ejemplo recientemente que escuché la semana pasada. Una empresa petrolera recicla el 50% del agua utilizada y está tratando de llegar al 100%, y esa agua reciclada le manda por tubería para riego. O sea, sí es posible. No el 100%, obviamente, va a haber impacto, pero ¿por qué no vemos esas mejores prácticas en la industria y las aplicamos? Podemos darle vida al río Pita, al río Machángara, a los ríos de la costa, de la sierra. Sin ¿Podemos duda, darles vida? sin duda. Por ejemplo, en el Machángara que usted topó ahorita un tema, Quito está discutiendo sobre la continuidad o no de un alcalde. Yo creo que en vez de tener ese tipo de discusiones, tendríamos que estar discutiendo sobre cómo vamos a limpiar el Machángara, que le estamos nosotros todos contaminando porque no tenemos las suficientes plantas de tratamiento de agua residual en la ciudad. Entonces, más bien, en vez de estar peleando por esas cosas, deberíamos estar todos discutiendo en qué modelo de gestión de plantas de tratamiento de agua deben montarse en Quito. Hay un proyecto que se llama Vindobona que va a 20 años o más y no se ejecuta. Ahora la nueva administración tiene una nueva propuesta, la que sea, pero que ejecuten. Le estamos matando al Machángara, esa agua baja hasta Esmeraldas. Entonces le estamos afectando hasta los esmeraldeños, los quiteños. Entonces sí se puede. Hay que hacer inversiones fuertes en tratamiento de aguas residuales y eso tiene que ser un compromiso de todas las alcaldías del país. Vamos avanzando con el señor Fausto Valle, director ejecutivo de la Corporación Agua para Todos. ¿Qué más hace la corporación? Cuéntenos, Bueno, por le favor. conté primero que queremos incidir en la política pública, apoyar en ese tema. El segundo era fortalecer capacidades de municipios y juntas de agua. El tercero es comunicar a la ciudadanía de la problemática. Usted sale y le pregunta a los quiteños, dígame, Comunicar para sensibilizar. para sensibilizar. Si usted le pregunta a la gente cuáles son sus tres problemas más importantes que tiene el Ecuador, le van a decir quizás de empleo, Violencia. violencia, no sé, salud. El agua no les cruza por la cabeza. Entonces decirles, oigan, tengan cuidado, hiervan el agua, laven sus alimentos con agua hervida, manejen bien los contenedores del agua. Exíjanles a sus autoridades, a sus alcaldes, a las autoridades de turno que tienen, a sus consejos municipales, que pongan en su agenda el agua. Entonces, por ahí va nuestro segundo tema, sensibilizar e invitar a cambios de comportamiento. Y el cuarto tema, nosotros creemos que pasan cosas buenas en el Ecuador, que hay que replicarlas. Entonces queremos ser este espacio que aglutine a las diferentes experiencias y ver cómo les replicamos y cómo somos innovadores. Entonces, esas cuatro serían nuestras áreas de gestión de la corporación. ¿Y cómo les ha ido? Bueno, como le conté, somos una organización que acaba de nacer. Tuvimos el lanzamiento de la corporación la semana pasada y tenemos una acogida enorme. Ya se han juntado más universidades, más empresas diciendo cómo colaboramos. Así que esperamos el segundo semestre ya arrancar con un proyecto que se llama Municipios Azules, que es para fortalecer capacidades. Ya tenemos identificado unas provincias y cantones en Morona, Santiago, Chimborazo y Santa Elena. Y en el tema de comunicación estamos también ya diseñando una campaña en línea con otras organizaciones, porque no queremos, por ejemplo, que el gobierno diga hierva el agua y nosotros lávate las manos. Entonces vamos todos con un mismo mensaje. Entonces estamos trabajando de cerca con la Secretaría de la Desnutrición Crónica Infantil, con el Ministerio de Agua y Ambiente, en ver qué mensajes sacamos todos como país para sensibilizar a la población. Ustedes son una corporación privada, ¿verdad? ¿Quiénes están detrás o quiénes financian a esta institución? Somos una organización sin fines de lucro creada bajo el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica y nuestros miembros fundadores están hoy por hoy la iniciativa Sumar Juntos de Banco Pichincha, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fundación Esquel, Fundación Ayuda en Acción, Hidroabanico, Hidronormandía, Comensi, Atix Consultants, Kimpac. Somos las organizaciones que estamos ahorita arrancando con esta propuesta y esperamos que al final del año seamos cientos y por qué no miles. Esta
plataforma se llama Utopía Comunicaciones. ¿Cuál es la utopía de su corporación? Bueno, en este caso, nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio muy responsable en estos 2 años de saber qué se hace y qué no se hace en el país. Creo que les hemos hecho una radiografía de lo bueno y lo malo. ¿Cuál prima? Ahorita lo malo, pero ¿A revertir? vamos a revertir eso, porque hay cosas súper buenas. Y si usted me permite compartir algunas de las cosas buenas, porque la gente solo da mensajes turros, como decimos. Pero que no sea humo. No, le voy a decir un concreto, por ejemplo. Hay una iniciativa que se llama Senagrap en el Cañar. 160 juntas de agua bien organizadas, operando con sistemas de control, de calidad, administración, trabajando con el municipio. Oiga, se puede. ¿Por qué no replicamos esas experiencias donde hay cómo? Otra, un banco, el Banco Pichinche, con la iniciativa Sumar Juntos, 59 proyectos ya de agua a nivel rural. Con voluntad, trabajando con otras ONGs, con organizaciones locales. La Pontificia Universidad Católica, un sistema de monitoreo de calidad de agua en Zumbagua. Entonces, sí podemos contribuir desde la sociedad civil hacia las mejores prácticas. Usted decía que tenemos que discutir, debatir sobre lo importante, no esas trivialidades, no esas cosas que nos confunden y nos tienen alelados, ¿verdad? Usted hablaba del asunto de la alcaldía de Quito, que están ahí por la revocatoria, ¿no? ¿Usted tiene algún mensaje para terminar este programa respecto al agua? Esta agua es hervida, me lo sirvo. Salud. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es invitarles a que conozcan la corporación. ¿Cómo deben conocer? Pueden visitar nuestra página web www.aguaparatodos.es y ahí tienen un formulario que si llegan se dirige automáticamente a nuestro correo electrónico o a nuestro número telefónico. Y no solo esperar que nosotros tengamos respuestas a sus soluciones, a sus problemas, sino también traernos ideas nuevas. Eso sería importante. Hombres y mujeres con iniciativas. Hombres y mujeres y con voluntad, porque la voluntad es importante. Entonces, cuando nos juntamos voluntades, así es como nos juntamos de estos 9 miembros de la corporación. Dimos nuestro tiempo, sacamos espacio, debatimos. Oye, la gente generosísima. Todo el mundo que íbamos a tocar la puerta para que nos dé información de agua, nos entregaban informes, reportes. Oye, qué chévere ver que el ecuatoriano puede ser súper generoso. Lo que decimos a veces que el ecuatoriano es bien egoísta, que el ecuatoriano es el propio enemigo del ecuatoriano. En este tema, en cambio, yo le puedo decir que he visto mucha generosidad. Así que esperemos que se multiplique esa generosidad y podamos plantearnos de este reto enorme que soñamos. Soñar no cuesta nada, dicen, pero hay que soñar con planes, de estrategias y propuestas. Agua potable y saneamiento para todos al 2035. Ese sería el sueño. Esa es la meta. Es el sueño que nosotros queremos llevarles a todos. Es posible. Es posible si uno se plantea un plan, si busca una ley. Ahora mismo está una ley en la Asamblea debatiéndose de recursos hídricos. Entonces les pedimos a los asambleístas que no solo llenen de contenido la ley, sino que le hagan viable y factible. Es posible, con esto terminamos, que los ecuatorianos en el 2035, es decir, 10 años adelante, podamos todos, ya no sé, ahí seremos ya unos 20 y pico de millones, ¿verdad? Todos podamos tomar agua limpia, sana, fresca y saludable. Y tener, obviamente, un sistema de alcantarillas que esté por debajo, que no se le vea, pero que sea un orgullo de los ecuatorianos, por ejemplo. Sin duda. Si usted verá, yo siempre pongo este ejemplo. Si mañana los 220 alcaldes que son, o 221, 22, por ahí va el número. 24 por ahí va. Consejos por ahí va el número. municipales. Dicen, yo mañana trabajo con 5 juntas de agua. En 5 años, ellos habrán trabajado con 5,000 juntas de agua. Imagínense, solo poniéndose de meta 5 juntas por año. Si es posible. Le doy otro ejemplo. Hace un momento le mencionaba que se necesitan más o menos 8,000 millones de dólares para cerrar las brechas hidrosanitarias. ¿Cuánto gasta el país en sueldos y salarios del sector público un año?
como 8.000 millones. 8 o 9 mil millones, ¿no? Solo con un año de sueldos del sector público, o sea, no es solo, pero para hacer la relación, se podría financiar las carencias de Y hidrosanitarias. cada uno de nosotros, usted en un momento de la entrevista decía la responsabilidad de cada uno de nosotros en cuanto al uso Perfecto. y al cuidado. Con esto terminamos. Excelente. Creo que ese es otro mensaje importantísimo. Hay mucho por hacer en cada una de nuestras casas. Por ejemplo, bañarnos en menos de 5 minutos. Chuta, me van a ver y van a decir las personas que tienen cabello largo, qué reto más complicado, pues. Bueno, veamos cómo nos bañamos de 5 minutos. Cuando nos lavamos los dientes, cerremos la llave. Cuando nos afeitamos, cerremos la llave. Cuando nos lavamos las manos mientras nos enjabonamos, cerremos la llave. El carro, el jardín. El carro lavemos con un balde, no dejemos la manguera abierta. Lavar los platos, igual, en vez de dejar la llave, ¿por qué no llenamos un contenedor y metemos ahí todos los platos y lavamos? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en el hogar. Y evitar las fugas, ¿no? Eso es importantísimo. Y ahí ahorita que dice el tema de fugas, ¿sabe? El otro día leía un medio de comunicación digital, sacaba una información que se pierden 600 millones de metros cúbicos de agua en las redes de distribución de los sistemas del país. Si es que podría eso canalizarse bien, no habría necesidad de más plantas de agua y saneamiento, pero obviamente no es posible reducir las pérdidas en Quito para darle a Taisha, por ejemplo. Pero hay que trabajar mucho en reducción de pérdidas, no solo a nivel de las casas, sino a nivel de los sistemas municipales. Terminamos agradeciéndole a don Fausto Valle, director ejecutivo de la Corporación Agua para Todos. Ha sido un diálogo fresco, ¿sí? Un diálogo para sensibilizarnos, para reflexionar que tenemos que cuidar el agua, tenemos que proteger las fuentes hídricas y a las autoridades que tienen que trabajar, si quieren, niños, adolescentes, jóvenes y viejos saludables y sin esa contaminación que existe al organismo y a la mente, tenemos que trabajar desde ahora mismo para tener un agua pura y saludable. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Señoras y señores, hasta aquí hemos conversado con el señor Fausto Valle, él es director ejecutivo de la Corporación Agua para Todos. Esperamos que esto llegue al corazón, a la mente de todos los ecuatorianos y de todas las autoridades, porque necesitamos agua, porque sin agua no podemos vivir, definitivamente. Hasta pronto.